Cristo o Buda. Primera parte. Por Annette Calle-Rich. Prólogo de Max Heindel. El siguiente tratado fue escrito por la autora a solicitud mía con el propósito mencionado en los primeros 2 párrafos, y estando bien capacitan por años de estudio tanto de los sistemas religiosos orientales como de los occidentales para llevar a cabo tal comisión, ella ha dado, en mi opinión, un punto de vista muy comprensivo del tema. Ella ha adoptado una actitud muy simpática hacia la enseñanza oriental como corresponde a un alma iluminada. Así es que el espíritu de este pequeño libro no es de ninguna manera polemístico, porque nosotros no creemos en tratar de edificar nuestra propia religión arrojando calumnias sobre la de otras gentes. Estamos tan seguros de que la religión de Oriente está perfectamente adaptada a las gentes que viven allá, como de que la religión cristiana es la religión para la gente occidental. Si el Buda estuviese enseñando hoy día y un estudiante del oeste lo preguntase su opinión acerca de si le seguía a él o al Cristo, estoy seguro de que él enviaría al preguntante a la luz del mundo. Este pequeño libro se envía, por lo tanto, con la esperanza de que pueda demostrar a los estudiantes occidentales que su religión es la religión cristiana, y que deben dejar la religión oriental a los orientales, abrazando al mismo tiempo con todo su corazón y con toda su alma la religión del Cristo. Cuando la enseñanza oculta oriental presentada al mundo occidental hace alrededor de 40 años, sus explicaciones del universo fueron aceptadas como razonables por muchos estudiantes. El concepto Rosacruz del cosmos, publicado en 1909, era parecido en ciertos respectos concernientes a las leyes que gobiernan el universo. Surge entonces, naturalmente, la pregunta respecto a su alcance y propósitos, por qué fue dado, y si sus enseñanzas y métodos de desarrollo están mejor adaptados a una civilización moderna y avanzada. Este tratado se escribe en respuesta a esta interrogación y para corregir la errónea conclusión, basada en un examen superficial, de que ambas enseñanzas son las mismas. El 8º capítulo de Hebreos habla de un tiempo futuro, en el que no será necesario enseñar a los hombres a conocer a Dios, porque entonces todos, desde el menor hasta el mayor, tendrán sus leyes escritas en sus corazones y en sus mentes, y todos le conocerán. En la actualidad la percepción espiritual está oscurecida en grados variables por el velo de la carne y de la sangre, los cuales no pueden heredar el reino de Dios. Ahora caminamos a tientas en busca de la verdad que nos hará libres de los grilletes de la carne y nos dotará con las facultades espirituales necesarias para conocer a Dios. La promesa de Cristo es que si buscamos, encontraremos. Él no hizo excepciones, no necesitamos temer que nadie se pierda. Sin embargo, puede ser ahorrado mucho esfuerzo investigando en la dirección correcta, y por lo tanto nos sentimos impelidos a colocar ante los estudiantes occidentales algunas de las diferencias existentes entre las enseñanzas de Oriente y las de Occidente, con especial énfasis sobre el método occidental de desarrollo del alma, método que está adaptado naturalmente a los pueblos occidentales y que toma en consideración las diferencias raciales y mentales entre las civilizaciones, o pueblos occidental y oriental. 1. Creemos que todas las religiones han sido divinamente dadas, y que cada una está perfectamente adaptada a la nación que fue dada, habiendo sido fundada por uno de los mensajeros de Dios. 2. Sabemos que el sendero de la civilización ha sido de Oriente a Occidente, y que los pueblos más avanzados viven ahora en Occidente. 3. Pensamos que es una razonable suposición que la religión más avanzada haya sido dada a los pueblos más avanzados, y que por lo tanto nuestra religión cristiana es al presente la más sublime forma de adoración. 4. Sabemos que cada una de las más antiguas religiones tuvo escuelas de misterios para las almas avanzadas, también que Cristo dio a sus escogidos discípulos el conocimiento relativo a los misterios del reino de los cielos, pero al público le habló en parábolas. 5. En la enseñanza oriental la fraternidad universal es considerada el gran ideal. En la enseñanza occidental de misterios cristianos la amistad universal es el ideal. El cristianismo llegará a ser una religión universal, y no solamente una religión de raza, y sus enseñanzas esotéricas están destinadas también a llegar a ser universal. De acuerdo con la enseñanza occidental, Cristo será el líder de la próxima gran época, y vendrá otra vez, no en un cuerpo físico sino en un cuerpo alma, Soma Suchikon, como lo enseñó Pablo en 1 Cor. 15:45. Este vehículo está formado de éter, y cuando el hombre haya desarrollado la consciencia etérica de modo de poder encontrar a Cristo cara a cara, él aparecerá. 6. Si la religión cristiana es la más avanzada,
sus enseñanzas internas deben ser necesariamente más profundas y de mucho más alcance que ninguna otra. La enseñanza de la sabiduría occidental incluye métodos para desarrollar el cuerpo-alma de modo que podamos funcionar conscientemente en los mundos invisibles estando todavía viviendo en el cuerpo denso. Estos métodos están particularmente adaptados a las necesidades de los occidentales, de aquí que produzcan resultados sin los peligros inherentes al uso de los métodos orientales. Podemos agregar que después de muchos años de estudio de las religiones antiguas hablamos sin prejuicios, y con gratitud por la luz recibida a través de ellas. Así es que nos sentimos libres de proclamar nuestra convicción de que la religión cristiana es más elevada que cualquiera de sus predecesoras, que las enseñanzas de los misterios cristianos, ahora promulgadas por la Orden de los Rosacruces a través de la Fraternidad Cruz, son tanto científicas como especialmente adaptadas a nuestra avanzada civilización, y que repudiar la religión cristiana por cualquiera de los sistemas más antiguos es análogo a preferir los más antiguos libros de texto científicos a las nuevas ediciones que abarcan los últimos descubrimientos. Mirada retrospectiva a la historia. Ya no necesitamos que se nos recuerde que estamos viviendo en tiempos fecundos en innovaciones. En cada departamento de nuestra civilización ha surgido el invasor espíritu intrépido de la indagación, del análisis y de la investigación. Ni tampoco podemos dejar de observar que estamos viviendo en una era en que el intelecto está alcanzando su más práctica o intensa expresión, que se está arrasando con real y autosuficiente confianza el derecho a desafiar cualquier código de ética, cualquier religión o teoría de la vida, cualesquiera linderos de civilización, y cualquier hipótesis científica, y a exigir pruebas de su derecho a existir. Nada en el universo es demasiado colosal para su investigación, ni demasiado infinitasanal para su análisis. La sociedad ha cesado de temblar ante los revolucionarios ataques de los descubrimientos científicos que durante muchos años han hecho retroceder a la ignorancia, al prejuicio y al dogmatismo con fuerza irresistible. Estos han tenido su día, y ahora son impotentes para retardar el progreso. La humanidad está avanzando, quiérase o no. En ningún departamento de la vida está más íntimamente manifestado el espíritu de escudriñamiento, de examinación y de investigación, que en la religión. El implacable espíritu de investigación ha entrado en este dominio del misterio y de la tradición, en las profundidades de su origen, al reino de su autoridad, y no se ha detenido ni se ha acobardado, ni ha retrocedido, aunque todos los sacros baluartes de los credos amenacen desmoronarse ante su intrusión. El intelecto está exigiendo un derecho a interpretar la verdad de la religión, más grande que el del sacerdote, afirmando confiadamente que si no puede descubrir la verdad o penetrar más allá de las fronteras de lo invisible a un conocimiento de Dios, ninguna otra facultad existe que pueda conocer la deidad. Si miramos retrospectivamente los siglos de historia, notamos que la presente era intelectual y material es el fruto de un largo y significativo pasado, la cresta de una ola de progreso que ha seguido a un impulso enviado desde el principio mismo de la raza. Vago e incierto como puede ser nuestro vistazo a las civilizaciones de la India, Egipto, Persia, o Grecia, podemos notar, sin embargo, que desde el nacimiento de la raza aria la dirección del progreso ha sido hacia la invitadora magnificencia del sol poniente. Cuando la India alcanzó el pináculo de su grandeza, la religión hindú enseñó un concepto de Dios y de su omnipotencia que en toda la historia no ha sido sobrepujado por su elevada espiritualidad. A partir de la cresta de la ola de progreso, se ha ido apagando a través de los siglos la luz de la maravillosa verdad de la unidad de la vida y de una divina presencia en el universo. Entonces con profunda calma la ola se alejó para reaparecer en Persia, agregando una nueva luz para estimular el progreso humano. No es usual que asociemos la idea del desarrollo material con el Oriente, y sin embargo allí nació. Así como la nota clave de la religión hindú es unidad, enseñándonos que la deidad está en todas y as partes del universo, así la nota clave de la religión persio-zoroastriana es la pureza, pureza de conducta y en todos los asuntos de la vida. Zoroastro vino para elevar a su pueblo y sacarlo de la pereza y de la indolencia en las cuales había caído, para despertarles del estado de apatía de contemplación inactiva de la vida interior, todo lo cual es demasiado común entre los hindúes, a la consideración de una verdad espiritual adaptada a la época en que vivían. Como todas las grandes religiones, ponía más de relieve el lado práctico que el lado metafísico de la vida, y su divisa de pensamientos puros, palabras puras y obras puras revela cuán antigua es la doctrina del recto pensamiento y de la vida recta. Siglos más tarde vino el Buda para renunciar las antiguas verdades que yacen escondidas bajo las ruinas del egoísmo y de la casta, y sintiendo el sufrimiento y el pecado del mundo enraizados en el deseo incumplido, su compasivo corazón trató de
aliviar el dolor a través de la doctrina de subyugar todo deseo y alcanzar así la paz, doctrina que cayó como una bendición sobre las acongojadas vidas de sus contemporáneos y la cual vive todavía en los corazones de sus seguidores. Con la muerte del gran maestro oriental la gloria del Oriente comenzó a disminuir. De nuevo la ola espiritual se alejó para aparecer entre los griegos. Desde los griegos no, se ha alcanzado un más alto tipo de intelecto puro que el de ellos. Su arte, su filosofía. Hablan siempre en el lenguaje del reposo, de la dignidad, del dominio de sí mismo. Para ellos la verdad y la belleza eran las perlas de gran precio. Ellos inscribieron sobre sus templos las palabras «Conócete a ti mismo», porque conocerse uno mismo es conocer la verdad. Ya fuera que se manifestase a través del poder consciente de su dios Apolo, surgiendo de su templo para defender en persona el sagrado santuario, que se reflejase en las espléndidas proezas de Pericles o en la elevada filosofía de Pitágoras, Sócrates o Platón, siempre nos ponemos en contacto con los griegos con la presencia del poder intelectual en búsqueda de la verdad. Pero cuando se embriagaron con el orgullo intelectual y la autosuficiencia, Grecia cayó ante el militarismo organizado de Roma. Desde su cumbre de supremacía militar, Roma contemplaba complacida el mundo que había conquistado. Nunca pensó que caería derribada ante la mera fuerza espiritual, dejando una herencia de ley, orden y justicia a una generación posterior. Echar una ojeada a la miseria y a la degradación del mundo a los pies de Roma, esclavizado por el vicio, la apatía y la superstición, es comprender, aunque sea vagamente, cuán lejos se habla desviado la humanidad de los sublimes preceptos de los antiguos maestros. Muy débilmente, entre la charla del prejuicio racial y la separación de las razas, sonaban las antiguas notas tónicas de la unidad y de la pureza. Egipto estaba envuelto en la oscuridad de un sacerdocio degenerado, la India estaba encadenada por la casta, Persia yacía dormida bajo sus enjollados doseles, la gloria de Grecia estaba empañada, Roma sofocada con los humos del vicio y de la disipación, insultaba los cielos con las hogueras de sus campamentos, y casi parecía que Dios hubiese olvidado a su mundo. Pero, desde la sombra vigilaba sobre los suyos. Otra vez había llegado el tiempo para una de esas manifestaciones divinas que tienen lugar de tiempo en tiempo para ayudar a la humanidad. Tal manifestación viene invariablemente cuando la opresión de las tinieblas parece ser demasiado pesada de soportar y se necesitaba un nuevo impulso para avivar el crecimiento espiritual. A este fango de un imperio decadente, a este fastidio de un mundo desesperado, en medio de un pueblo perdido y despreciado, descendió el Espíritu del Sol, Cristo, haciendo patente la más grande de las medidas divinas tomadas hasta el momento para elevar a la humanidad. Cristo no vino solamente a rescatar la verdad del olvido, a devolvernos las antiguas enseñanzas, o a restablecer la ley, sino a agregarles el más grande de todos los principios, el amor, a revelar a la humanidad la doctrina del corazón, y cómo podemos alcanzar una sabiduría más sublime por el sendero del amor que por el de la razón. Vino para reemplazar las religiones de raza, que fueron instituidas por y bajo la regencia de Jehová, con una religión cósmica, promotora de la amistad universal así como de la fraternidad universal, una religión en la cual el reinado de la ley debía ser reemplazado por el reinado del amor, y en la que el espíritu de antagonismo y separatividad que está en la raíz de todas las religiones de raza, será transmutado en servicio inegoísta, uno para todos y todos para uno, de modo que las naciones puedan trocar sus espadas en rejas de arado y el reinado de la amistad y de la paz comience. En todas las religiones anteriores hubo enseñanzas más profundas que las que fueron dadas a las masas. Los sacerdotes eran custodios de este conocimiento interno, y la iniciación estuvo abierta únicamente a unos pocos. La humanidad, como un todo, no estaba suficientemente avanzada como para recibirlo. Aquellos que fueron iniciados en los antiguos misterios necesitaron la mediación de los sacerdotes, y solo el sumo sacerdote podía entrar en el templo de Dios más recóndito. Cuando Cristo, engendrado del Padre, vino, trajo directamente a la humanidad la luz y el poder del sol espiritual. Hizo descender sobre la vida humana el rayo cósmico de sí mismo. Él es el mediador entre Dios y el hombre, el camino, la verdad y la vida, llenando en sí mismo el oficio de sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, siendo él mismo el iniciador, y ahora el que quiera, tome del agua de la vida de balde. Parece paradójico considerar el crecimiento material y la supremacía de la civilización moderna como resultado real de un impulso enviado por el dulce Nazareno. Sin embargo, el nacimiento de la religión cristiana dio un estímulo directo y especial a la acción individual, porque rompió las barreras de casta y de raza y reveló el hecho de que todos los hombres son iguales ante Dios.
Que todos somos hermanos es un hecho de la naturaleza, pero bajo el régimen de Jehová algunos fueron preferidos a otros, por consiguiente Cristo vino a nivelar las diferencias. Galilea misma era un suelo nativo más adecuado para un nuevo orden de cosas que lo que a primera vista parezca. Obscura como es hoy, hace 2000 años Galilea era la meca de los viajeros que allí se congregaban desde todas las partes conocidas del mundo. Tan cosmopolita fue como Roma misma, una especie de crisol que proporcionaba las condiciones congeniales para el nacimiento de un cuerpo y cerebro diferentes del tipo ordinario, y un ambiente donde la adaptabilidad a los nuevos impulsos pudiese encontrar más espacio y desde donde nuevos conceptos pudiesen ser enviados al mundo. En la religión cristiana hay antiguas ideas de esclavo y señor, judío y gentil, sacerdote y pueblo, brahmin y paria, fueron sustituidas por los ideales de igualdad, independencia y libertad individual. Aún los más humildes comenzaron a levantar sus cabezas como hombres libres y a conseguir la acción individual y el desarrollo individual, y con este nuevo sentido de libertad en sus corazones no es de maravillarse que comenzasen a apagar su antigua sed de autoexpresión en las aguas de la prosperidad material que nunca antes habían fluido tan abundantemente a sus pies. Nuestra civilización moderna es un resultado de este ímpetu dado al desarrollo individual tanto en pensamiento como en acción. Las adquisiciones intelectual y material de la civilización moderna han hecho desenvolverse naturalmente el espíritu crítico y analítico que siempre acompaña el desarrollo individual. Esto fue acentuado por el nacimiento de la ciencia moderna. Hoy día el intelecto está entronizado sobre el conocimiento que ha adquirido, y rehúsa aceptar nada como verdad, que no pueda ser visto, medido o analizado. Pero aunque la ciencia física pueda mofarse de la religión cristiana de amor y de autosacrificio por anticientífica y contraria a las leyes del instinto de conservación y la supervivencia del más apto, las enseñanzas del manso Nazareno han imbuido silenciosa y casi imperceptiblemente el mundo occidental con el espíritu de altruismo, que ha ido ganando terreno en los corazones de la humanidad desde el sacrificio del Gólgota, impeliendo a ésta a llevar las cargas de otro y a hacer de la causa del bienestar individual la causa, de todos, porque sólo así puede el hombre entrar en sus completos derechos de nacimiento de su libertad y ejemplificar la enseñanza cristiana. Cristo o Buda. Segunda parte. Todo estudiante sabe que esta civilización moderna no ha sido obtenida por etapas de crecimiento fáciles y uniformes. Siguiendo el impulso espiritual del cristianismo primitivo, vino la Edad Media horrenda con su manto de superstición y de intolerancia. La religión cristiana fue usada como escala para subir al logro de la codicia y de la ambición, y las enseñanzas interno de Cristo fueron sumergidas bajo las aguas de un dogmatismo teológico que amenazó detener el progreso humano en interés de la supremacía sacerdotal. Las cadenas de un sacerdocio autocrático fueron al fin rotas por la ciencia moderna, y la razón tomó por asalto la hegemonía tiránica y peligrosa que todavía mantiene. El intelecto en su rebelión contra la superstición pronto mostró una inclinación hacia el ultramaterialismo. Con el fin de que éste no pudiese apagar la verdad espiritual, vino alrededor del siglo XIII un gran maestro que llevó el nombre simbólico de Christian Rosenkreuz, para arrojar nueva luz sobre las mal entendidas enseñanzas cristianas, para preservarlas y dirigirlas en el mar tempestuoso del amenazante materialismo y de las controversias científicas. Él es un custodio de la sabiduría oculta de Occidente, que es la única que puede satisfacer tanto al corazón como a la mente. Estamos hoy día en medio de una civilización nacida de la violencia, de la lucha y de la ultraactividad, una civilización labrada con la espada que ha dejado rastros de sangre. Verdaderamente, Cristo vino no para meter paz, sino espada, porque solamente así pueden las naciones cristalizadas ser rotas en pedazos, emancipadas de las limitaciones de la tradición nacional y del prejuicio racial, y ser amalgamadas en una familia universal. La civilización resultante será una civilización que dejará atrás al débil, y sin embargo se detendrá para inclinarse a socorrer, en medio de su inquieta velocidad, a aquellos que han caído a sus pies. A este aspecto servicial de la vida es que se adapta especialmente la verdadera religión cristiana mística. Sus enseñanzas son la herencia de un espléndido pasado, el producto del eterno devenir. Ola tras ola de impulsos espirituales la han precedido, cada india de ellas elevando a la humanidad un poco más alto. Esta religión marca la altura a la cual el mundo ha subido en ideales de hermandad y apunta hacia la nieta de amistad universal, que todavía tiene que alcanzar la humanidad. Sus enseñanzas están todavía en estado de desarrollo, todavía están en formación, y sin embargo son tan viriles que cuando los estudiantes occidentales, hastiados del materialismo que los rodea, se van a la enseñanza religiosa oriental, a menudo son devueltos a nuestra propia religión cristiana,
en la cual encuentran espacio para la libertad que han desarrollado, para el progreso que han alcanzado, y para la doctrina cristiana del corazón que ha aparecido entre nosotros, que rehúsa ser negada. Y que proclama que todo hombre es el guardián de su hermano. Durante las antiguas civilizaciones, la humanidad estaba más bajo la guía directa de sus líderes, y el mundo externo era menos potente en su influencia. El pueblo practicaba su lección de obediencia a los sacerdotes, su vida interna era una realidad más íntima, y el desarrollo psíquico era algo normal. Pero desde que la humanidad evoluciona a través de la experiencia, fue preciso que aprendiese a pararse sobre sus propios pies, que aprendiese a conquistar tanto el mundo externo como el espiritual, y que hiciese toda su parte en el trabajo del mundo. El cerebro hindú, y hablamos del hindú porque la mayor parte de las enseñanzas religiosas orientales que llegan al mundo occidental vienen de los hindúes, está especialmente adaptado para el pensamiento metafísico, porque los éteres del cuerpo vital hindú están todavía flojamente entrelazados con el cuerpo físico, y por consiguiente es negativamente receptivo a los impactos espirituales. Pero el cuerpo hindú carece de las vigorosas cualidades que le harían capaz de luchar con el inmundo material y dominarlo. Todos los mundos de la naturaleza deben ser conquistados por el hombre, para que pueda extraer el fruto total de la experiencia que Dios le envió. Por lo tanto, las lecciones de este mundo físico son tan esenciales como las del espiritual. El cerebro y el cuerpo occidentales están caracterizados por la adaptabilidad y la fertilidad de recursos, ambas cosas necesarias para la evolución material. Pero debido a que los éteres están estrechamente entrelazados con nuestros cuerpos físicos, los métodos orientales de desarrollo tienden a trastornar las facultades del occidental, en lugar de espiritualizarlas. Esta predilección occidental por las cosas externas ha producido muchos resultados significativos. Dentro de su esfera de acción se ha desarrollado la ciencia de la psicología, que no solo suministra un campo para la investigación y el desarrollo científicos, sino que también ha dado tal ímpetu a la aplicación práctica del altruismo, que ninguna civilización moderna ignora el bienestar físico o higiénico de su pueblo. La enseñanza de la sabiduría occidental aporta a esta y a otras ramas de la ciencia ciertas explicaciones nuevas y de mucho alcance, que suministran una solución razonable a muchos de los problemas de la evolución. Involución, evolución y epigénesis. Además de presentar la teoría de la involución de la vida y la sincrónica evolución de la forma, la enseñanza occidental incluye un tercer factor, la ley de epigénesis. El hombre mismo es un factor en la construcción de los cuerpos. Durante la vida prenatal trabaja inconscientemente, construyendo con la quinta esencia de los cuerpos anteriores, más tarde comienza a trabajar conscientemente, y entro más avanzado es, mejor puede construir. En cada existencia hace alguna obra original. De tal modo que hay un influjo de causas nuevas y originales todo el tiempo, y este proceso de tomar la iniciativa, de crear nuevas posibilidades de desarrollo, es llamado epigénesis. Esto capacita al hombre para llegar a ser un genio y un colaborador con las jerarquías creadoras del mundo. Si la evolución consistiese meramente en el desarrollo de posibilidades latentes, el hombre no podría llegar a ser así un creador. La enseñanza oriental no dice nada de este principio de gran alcance. Muy poco después de la promulgación de la teoría de evolución de Darwin se presentaron ciertas objeciones que nunca han sido satisfactoriamente contestadas por la ciencia, pero que reciben una explicación razonable en la enseñanza de la sabiduría occidental. Estas objeciones a la teoría darwiniana de evolución son: 1. La ausencia de eslabones descubiertos entre los monos superiores y el hombre. Hay siempre movimiento en la naturaleza, y cuando el hombre pasó a través de los varios reinos, desarrolló y ocupó formas adaptadas a cada etapa de desarrollo. Es una ley de la naturaleza que nadie puede habitar un cuerpo más eficiente que el que es capaz de construir. Cuando la forma alcanza el límite de su capacidad para la utilidad, comienza a degenerar, habiendo servido su propósito como vehículo de desarrollo. A lo largo del camino siempre hubo algunos que rehusaron avanzar y fueron dejados atrás como rezagados. Cuando los avanzados pasaron a cuerpos mejor adaptados para su progreso ulterior, los modelos arquetípicos de los vehículos viejos y en degeneración fueron tomados por los menos evolucionados y por los rezagados, quienes a su vez los usaron como estriberones, hasta que los cuerpos que les correspondían se cristalizaron más allá en la posibilidad de poder animarlos por parte de la vida evolucionante. La ciencia habla de la evolución de las formas, pero existe también esta sucesión de formas en degeneración usadas por los menos evolucionados y por los rezagados. Los monos pertenecen a esta última clase,
y en vez de ser los progenitores del hombre son en realidad rezagados que ocupan ahora las formas degeneradas que una vez usó el hombre. La enseñanza oriental atribuye su existencia al pecado de bestialidad del hombre primitivo. La esterilidad de los híbridos. Existe otro problema de la evolución, pasado enteramente por alto en el ocultismo oriental, y que tampoco es explicado satisfactoriamente por la ciencia, pero recibe una solución racional en la enseñanza de la sabiduría occidental. En forma compendiada es como sigue. Hasta que los animales lleguen a ser animados por espíritus internos individuales, dotados de razón para dirigir consciente o subconscientemente sus vehículos desde adentro, la madre naturaleza designa un espíritu grupal que les guía desde altera en armonía con la ley cósmica, y lo que llamamos instinto es una manifestación de la sabiduría de este espíritu grupal. Cuando se aparean animales de diferente especie, su progenie no está completamente bajo el control de ninguno de los dos espíritus grupales que guían a sus padres. Si los híbridos fuesen capaces de propalarse, su prole estaría todavía más alejada de la guía y control del espíritu grupal, sería un ser extraviado y abandonado en el mar de la vida, no teniendo ni instinto ni razón. Por lo tanto, los espíritus grupales benéficamente rehúsan suministrar el átomo siguiente necesario para la fertilización de los híbridos, los cuales son, por lo tanto, estériles. El hecho científicamente observado de la hemólisis, o destrucción de sangre cuando es mezclada innaturalmente, tiene también una importante conexión con este tema. Esto está completamente explicado en el concepto Rosacruz del cosmos, al cual referiremos los estudiantes que deseen investigar el asunto completamente. 3. La superioridad moral y mental del hombre sobre los animales. Este hecho, tan patente que no puede escapar a la observación del más superficial observador, no está claramente explicado por el ocultismo oriental, pero recibe un manejo amplio y lógico en la enseñanza de la sabiduría occidental de los Rosacruces. Las plantas extraen su sustento del suelo, los animales se alimentan con plantas, y los seres humanos tornan su alimento de los reinos inferiores. Así, en último análisis, todo, las formas minerales, vegetales, animales y humanas, están compuestas de los mismos constituyentes químicos de la Tierra. Además de este mundo de formas físicas que vemos, existen reinos invisibles al ojo, pero perceptibles mediante un sexto sentido que está latente en la mayoría aunque despierto en algunos. Esta visión espiritual revela la existencia de una región etérica, promotora del crecimiento y de la percepción sensorial. Un mundo del deseo. Un mundo del pensamiento. Así como se requiere una forma hecha de materia química para la vida en el mundo físico, así también es necesario tener un vehículo hecho de la substancia de los otros reinos de la naturaleza con objeto de expresar sus cualidades. Más aún, la vida evolucionante está siempre buscando expansión de consciencia. Con este fin las formas se hacen más complejas conforme ascendemos en la escala que ya desde el mineral al hombre, y son agregado. Vehículos invisibles a la forma física, también. Solamente el hombre tiene vehículos que le correlacionan con todos los cuatro mundos, lo que produce 4 estados de consciencia análogos a los poseídos por los 4 reinos. Trance. En las sesiones espiritistas las entidades invisibles llevan a cabo el fenómeno de la materialización extrayendo éter del cuerpo de un médium dándole a este éter la forma que quieren, y llenando este molde con partículas físicas de la que flotan en la atmósfera, a cualquier densidad deseada. El cuerpo del médium es muy separado de los vehículos superiores que le unen con el espíritu, y de aquí que el médium esté en un estado de profunda inconsciencia que llamamos trance. Como el mineral tiene únicamente cuerpo físico, puede decirse que tiene una consciencia de trance. Ensueños sin ensueños. Cuando miramos a una persona sumida en sueños sin ensueños, el cuerpo parece inerte, pero cuando enfocamos nuestra visión espiritual sobre el durmiente, vemos una actividad interna. Los procesos de digestión, asimilación, secreción, etc., son mantenidos en mucha mejor forma que en el estado de vigilia. Esto es debido a que el cuerpo denso está interpenetrado por un cuerpo vital hecho de éter, pero los vehículos superiores flotan a pocos pies por encima de la cama. Cuando examinarnos las plantas hallamos que también tienen un cuerpo denso y un cuerpo vital, lo que les permite digerir y asimilar el alimento, respirar el aire, etc., y por consiguiente podemos decir que las plantas tienen una consciencia análoga al sueño sin ensueños. Ensueños. Algunas veces, cuando estamos indebidamente absorbidos por los asuntos de este mundo, los vehículos superiores no se separan adecuadamente cuando nos entregamos al sueño.
Los cuerpos denso y vital están entonces parcialmente interpenetrados por el cuerpo de deseos, el cual produce emoción e incentivo para el movimiento. Debido a que los centros sensoriales de nuestros vehículos superiores están entonces rezagados con relación a nuestro cerebro, vemos una galaxia de imágenes oníricas, desordenadas, y nos agitamos en nuestros lechos bajo el influjo de las emociones cansadas por estas visiones. No podemos razonar acerca de ellas, y por lo tanto aceptamos incuestionablemente aman las más imposibles situaciones. Un cuerpo vital y un cuerpo de deseos interpenetran el cuerpo denso de los animales, pero no están completamente concéntricos con él. Sobre la pantalla de estos vehículos el sabio espíritu grupal proyecta imágenes, y los animales, no teniendo mente, siguen ciegamente el curso sugerido por estas imágenes. Así vemos que la consciencia de los animales es análoga a nuestro estado de ensueños, con la importante diferencia de que las imágenes sugestivas proyectadas por el espíritu grupal no son irracionales, sino que incorporaba una maravillosa sabiduría que llamamos instinto. La razón e inteligencia supernormales que pueden observarse en los animales domesticados son inducidas por asociación con el hombre, bajo el mismo principio de que la electricidad cae bajo voltaje es inducida cuando un alambre no cargado es puesto en íntima proximidad con otro que lleva una corriente de alta tensión.